Bien, bien, bien. Vamos a hacer ahora la entrega del pedido del cliente. Tenemos que crear la salida, ¿no? La entrega de salida. Acá vamos a visualizar que me salen los pedidos que están, ¿no? Por entregar, ¿ya? Pero para crear esa salida la voy a hacer a través de Git, ¿ya? Porque me es más conocido, aún no sé cómo se hace a través de Fiori, entonces voy a retroceder. ¿Ya? La ruta es Logistics, Logistic Execution, Outbound Process, Good Issue for Outbound Delivery, Create, Single Document y With our Reference to Sales Order. Entramos ahí, Shipping Point, en Shipping Point estamos poniendo Miami y la orden que quiero es la 65. Y una vez que le pongo la orden, que es la de mi producto, lo que voy a hacer es darle a continuar. Ya me lleva esta ventanita. Y en esta ventanita lo que tenemos que hacer es irnos acá a esta especie de lupita que está acá abajito. Vamos a abrirla. Ok. Y nos vamos a ir a Picking. Excelente. Y una vez que estemos en Picking, revisamos qué es lo que vamos a entregar, ¿no? O sea, esto es lo que vamos a recoger para entregar. ¿Qué vamos a entregar? 10, ¿no? 10 de qué? Del producto, ¿no? ¿De qué producto? De este producto, ¿no? 10 de ese producto. Acá no hay que hacer ningún cambio, nada más, solo hacer eso y de ahí le vamos a dar a Save. Y ya nos ha creado el Outbound Delivery. Que lo voy a guardar. Ya lo voy a guardar porque me va a servir después. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Ya hemos creado la salida. Acá voy a retroceder, estoy volviendo de nuevo a la plataforma Fiori. Si se dan cuenta, ha desaparecido, ¿ya? Ha desaparecido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le hemos piqueado, o le hemos dado esa parte del pique. Y voy a entrar a la siguiente, a ver si me aparece por ahí. Eh, Delivery Document, voy a agregar el filtro, a ver, de Delivery Document, para que veamos, ¿no? A ver, en Delivery Document, solo estoy haciendo, quiero ver si se puede visualizar. No, no, no me aparece aquí. Lo he copiado. Este es el documento que se ha creado. Ya, pero no hay problema, porque ya se ha creado ese documento. Por eso es que ya salió de acá. Ya no lo tenemos acá. Ya no lo tenemos. Ya salió de aquí. Me hubiera gustado tenerlo ahí todavía porque podía hacerle. Quería ver el,
¿cómo se dice? El flow, ¿no? El process flow. A ver, acá en Sales Document, vamos a ver si con ese lo puedo encontrar por aquí. No, el de la cotización. Vamos a ver si lo encuentro con la cotización. Tampoco. Lo que quería era hacer un seguimiento, ¿no? De todo ese documento, pero seguimiento a órdenes el documento, a ver, proveer con 65. Ahí me salió. Acá está. Acá. Entonces voy a repetir cómo ha entrado aquí. Track. Es el documento. El documento de pedido. Lo busco. Acá todavía está esta advertencia. Vamos a entrar. Está entrando. Está demorando un poco, ¿no? Pero vamos a ver qué información me provee, ¿no? Una vez que entre aquí. Genial. Es que exactamente esto era lo que quería ver, ¿no? Esto era lo que quería ver. Ya, acá está la cotización. Y acá ya está el pedido. Pero todavía falta que se genere que se haga la entrega. Todavía no se ha hecho la entrega como tal. Solo hemos creado este documentito, ¿no? Si te das cuenta, cuando entramos acá, complete, y cuando entro acá, me sale otras alternativas. Pero acá podemos hacer ese seguimiento, ¿no? De cómo inició todo ese recorrido. Ya solo era para ver, ¿no? No voy a hacer nada, voy a salir. Listo, ahora lo voy a hacer para la versión en español. Ya como dije, no voy a trabajar a través de creación de salida de entrega de pedidos porque ya lo he intentado y lo que pasa es que simplemente ha desaparecido. Ya, así que lo voy a hacer con la versión GUI. Ya, y es logística, Logis Execution, proceso de salida de mercancía, entrega de salida, crear, documento de divulgar y con referencia. En este caso, si es la 64, esta era la 65 era en inglés, la 64 es la que estoy manejando en español. Y nada más, acá le damos continuar. Acá no tenemos que hacer exactamente irnos a la lupita, ¿no? Estábamos acá y ¿qué hacíamos? Nos íbamos a esta lupita nos lleva a picking, revisamos que todo el picking es correcto y de ahí le vamos a dar a grabar y se creó la entrega de salida. Voy a guardar mi entrega de salida. Genial. Y nada, vamos a hacer esa revisión en Fiori. A ver, voy a retroceder. Y esa la estábamos viendo acá en seguimiento de pedidos del cliente. Y en este caso era la 64, ¿no? Vamos a dar a ir. Y acá podemos ver ese, ese proceso, ¿no?
va a demorar un ratito en cargar y vamos a ver ese proceso. Y con eso ya hemos creado el documento para la salida, ¿no? Ahora realmente tenemos que efectuar dicha salida, ¿no? Ahí está. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. Ya vamos a hacer la salida como tal.